Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. Osamentas humanas de por lo menos 2 personas fueron encontradas en el fondo de un pozo de agua en el sector de La Caleta del municipio de Boca Chica en República Dominicana. Catherine Díaz de Noticias SIN nos amplía. Limpiando este hoyo para reutilizarlo como pozo séptico, estos jóvenes encontraron restos humanos, entre ellos 2 cráneos, algunos dentro de sacos. Habían piedras primero y después encontramos huesos, después el moreno subió, que no lo creían, sacaron primero una cabeza, un par de cosas de hueso, costilla y cosas, y después comenzamos a sacar piedra y ahora comenzamos a sacar más hueso en saco. También encontraron una billetera con varios documentos, todos a nombre del abogado Rafael Eliodoro Marte Cime, cédula número 031-0038695-6, nacido en Mao en 1953, pero residía en Santiago. Nosotros nos quedamos impactados porque lamentablemente nosotros pensamos nunca que nosotros íbamos a encontrar un muerto aquí. Nosotros lo que le pedimos a la autoridad correspondiente que nos extiendan la mano, porque aquí en La Caleta hay muchos solares bardíos y según encontramos aquí puede hacer que en muchos sitios hayan más. Ese pozo tenía mucho tiempo que no se utilizaba porque aquí había una crianza de abejas. El dueño se murió y luego esto se volvió un monte aquí. Las labores del levantamiento de estos huesos fueron custodiadas por agentes de la policía y veladas por decenas de curiosos residentes en el sector. Estas osamentas fueron trasladadas hasta el Instituto Nacional de Ciencias Forenses para ser estudiadas. Catherine Díaz, Noticias SIN. La presidenta chilena Michelle Bachelet salió al paso de los rumores y afirmó en un desayuno con medios extranjeros que no dejará el cargo como presidenta. Esto en medio del destape de la crisis institucional gatillada por algunos casos que se presentan en Chile. Aide, ¿tú me dices cuándo estamos listas? Punto de prensa con medios nacionales tras la reunión que tuvo con sus ministros para enfrentar la reconstrucción en el norte del país, donde incluso hubo hasta una que otra broma. Pero no fue la primera actividad de la mandataria. A primera hora, 8 de la mañana, en el Salón O'Higgins, este desayuno con corresponsales de prensa extranjera, encuentro en el que la presidenta aceptó todas las preguntas. Incluso enfrentó los rumores que hablan de abandonar su cargo, producto de la crisis política que vive el país. Un comentarista dijo que yo había renunciado a la presidencia de la República. Por favor, responsabilidad. Porque la gente, imagínense, la presidenta renunció. O sea, ¿es un quiebre institucional? Por si acaso, si alguien tiene duda, yo no he renunciado. No he renunciado. Y no pienso hacerlo. Ni siquiera sé cómo se haría constitucionalmente. No pensaba renunciar. A las 11 de la mañana la presidenta se puso delantal y visitó el Hospital del Carmen en la comuna de Maipú, entregando nuevos elementos que se incorporaron al ajuar que se proporciona a los recién nacidos. Esa es la edad en que uno puede dormir aunque haya gente alrededor. Misma hora en que los portales comenzaron a replicar sus palabras negando una eventual renuncia. Fue entonces cuando la pregunta se repitió, pero esta vez de los medios nacionales. De un encuentro que usted tuvo con algunos medios extranjeros, en los cuales desmentían los rumores de renuncia que han habido sobre su cargo. ¿Y se puede hablar sobre eso? ¿Usted cree que esta es mi actitud de renuncia, francamente? He estado en CEFAM, en todas partes. Con evidente molestia, la mandataria abandonó el punto de prensa. Un tema que incomoda en Palacio y donde el vocero debió salir al paso. Si le preguntan, obviamente, la presidenta ha contestado. Ahora eso da cuenta de rumores infundados que se han echado a correr por algunos opinólogos de la política nacional y que no guardan relación con la realidad. Polémico desayuno en La Moneda con la prensa extranjera. A través de un comunicado, la presidenta de la asociación condenó que la información en off entregada por la mandataria fuera divulgada a través de algunos medios nacionales. El defensor del pueblo de Venezuela se refirió a la situación de miles de colombianos que están siendo deportados desde ese país. En entrevista con nuestro canal aliado Noticias Caracol, el funcionario dijo que quienes tienen hijos venezolanos y llevan años trabajando deberían tener sus documentos en regla.
El defensor del pueblo, Tarek William Saab, nos recibió en su despacho para responder a las denuncias que hacen algunos colombianos deportados, según las cuales no se analizan los casos particulares de quienes tienen hijos en el país, trabajo y pertenencias. Informó que se han celebrado reuniones para tratar el tema. La reunión que se hace el 26 de marzo del año en curso tuvo como objeto, esa mesa de trabajo, reunir en un mismo lugar a los cuerpos ciudadanos del Estado, a la Guardia Nacional, a la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas de los Refugiados, ACNUR, organismo vinculado al tema de inmigración y, por supuesto, participó la Defensoría del Pueblo. El defensor expresó que su despacho propondrá en la próxima reunión con las autoridades migratorias que se analicen los casos particulares. Tenemos esa cualidad de mediar a favor de estas personas, ¿sí? Conociendo de esos casos, personas que tengan años viviendo aquí, que estén casados con venezolanos, que tengan hijos venezolanos, creo que merecen tener su documentación. Tarek William Saab dijo que Venezuela ha respetado los derechos humanos de los colombianos y ha mostrado una política abierta hacia su legalización. Venezuela ha tenido una política de atención a los ciudadanos colombianos, a un punto que aquí residen al menos en un aproximado entre 4 a 5 millones de colombianos, todos ellos con una óptima atención. Recordar que fue bajo la gestión del presidente Chávez que se legalizó, se les entregó cédula, documentación a muchos ciudadanos colombianos. Dijo también que estudiarán las denuncias sobre los indocumentados que en este momento no pueden comprar alimentos en el país, ya que se les exige la cédula de identidad. Desde Caracas, Venezuela, Beatriz Adrián, Noticias Caracol. Varios padres de familia en Colombia aseguran que fueron engañados por una persona que les prometió llevar a sus hijos a jugar hasta las ligas del fútbol argentino. Carlos Moreno soñó con que su hijo, integrante del Real Santander, llegara a jugar al fútbol profesional argentino, pero su sueño se convirtió en una pesadilla. Asegura que este hombre, Orlando Díaz Méndez, quien trasladó al juvenil desde febrero al país del sur, lo engañó y lo estafó. Los tenía entrenando con un profesor aparte en una cancha que alquilaba por hora diaria en el club de Quilmes y les daba el entrenamiento 1 hora diaria. Los muchachos solo tenían derecho a una comida. Dice que 15 futbolistas que llegaron a Argentina viven el mismo drama. En este video se observa las malas condiciones en las que vivían. Los llevó a esta casa y allí los dejó abandonados. Ellos tuvieron que pasar mucha hambre, viviendo mal, durmiendo mal. Y los llevó al supuesto club de Quilmes, donde allí decía que había pagado la plata que nosotros le dimos para los cupos. Según los padres de familia, la estafa supera los 150 millones de pesos. $3.500 para el cupo en Argentina, en el club argentino. Y luego hay que pagar 3.900.000 para los pasajes y los seguros de salud que van a tener los muchachos. Y aparte de eso, desde el 1 de febrero teníamos que pagar $700 mensuales para la estadía de los muchachos allí. Estas son algunas de las consignaciones que le hicieron al supuesto empresario del fútbol. Oscar Gerardo Hernández, Noticias Caracol. Recientemente la municipalidad del Cerro Navía en Chile debió evacuar a todo su personal y vecinos debido a un proyectil militar que el alcalde de esa comunidad decidió llevar hasta su propia oficina. Pero ¿cómo este artefacto de fuerte poder explosivo llegó a sus manos? La historia nos la cuenta el periodista Marcelo González de Mega. A las 7:30 de la mañana, el alcalde de Cerro Navia sostenía orgulloso el misil que encontró en su comuna, si hasta se daba el tiempo de posar para las fotos. No tenía claro de qué modelo se trataba, de qué año era o si el artefacto era peligroso, pero todos en el municipio aportaban teorías. Esto debe ser más o menos del año 73, recuerdo que está enterrado ahí, en esa época. La verdad, a esas alturas no había mucha información, salvo una, que nadie debía tocarlo. Bueno, nadie, aparte del alcalde. Pero cuando toca el objetivo, se activa. Y en la punta. Que es lo que está en la punta. Al tocar, ahí explota. Porque esto funciona en base a golpe. Golpea acá, hace la explosión. Y yo, huevonamente, lo eché en mi camioneta. De pronto fuimos testigos de cómo las hipótesis comenzaron a asustar al edil. Estoy bastante complicado por el motivo de que, hablando con personas que entienden, dicen que al recibir un golpe puede, ¿cierto?, explosar. Hay una cosa bien clara, llámate al mayor de carabineros. Banco del ejército. Llámate al comisario. Una hora después, todo un operativo del COPE de Carabineros se desplegó en el municipio.
Se ordenó a todos los funcionarios y personas que estaban en el lugar a evacuar inmediatamente. Los motivos, pocos lo conocían. No tengo idea. Hay un misil adentro de la oficina. ¿Qué hace la oficina de la alcaldía? Hay un proyectil dentro de la oficina de la alcaldía. No sabía. Sí. Por medida de seguridad hubo un levantamiento conforme al protocolo que maneja el GOPE. Se trata de un artefacto explosivo. Es una munición que se utilizaría o era utilizada antiguamente por algún tipo de mortero. Fue todo un revoltijo el que trajo este proyectil modelo Rocket. Pero, ¿cómo llegó a las manos del alcalde? El origen de esta historia fue en la casa de esta vecina, quien se encontró con el armamento en su patio mientras jardineaba. Y al cavar había algo metálico. Lo saqué, lo sacudí en el cemento, lo golpeé un poco, sacarle la tierra. Me gustan las cosas antiguas, el cachureo, entonces lo encontré bonito. Y lo saqué a un costado, puse las plantas, lo limpié y después quería saber qué era en realidad. Y para saber qué era, le sacó una foto y la envió a un amigo, quien la derivó al municipio. Fue en ese minuto que la máxima autoridad comunal, Luis Alberto Plaza Sánchez, mandó a un funcionario a buscar el artefacto. Yo me lo iba a dejar de decoración en mi casa, o sea, no tenía idea que era peligroso. Lo cierto es que este rocket no llegó a la casa, sino que siempre estuvo ahí, escondido en el suelo, porque estas viviendas fueron construidas en un sector donde antes operó una unidad militar. Si estaba activo o no, se está analizando. Lo claro es que hoy, este armamento militar, años después de su construcción, vaya explosión mediática que provocó. Y cambiando de tema, hablemos un poco de arte. Un artista recreó un video en donde en primera instancia se ve a un camaleón deslizándose por una rama, pero al final nos demuestra que su capacidad recreativa va mucho más allá. Johan Stutter, un reconocido artista del body paint, afincado en Italia, sorprende con su trabajo, creando un espectacular camaleón sobre una rama, un increíble y realista dibujo pintado sobre el cuerpo de dos mujeres. Ayudado de una cuidada perspectiva, Johans ha creado una poderosa ilusión capaz de engañar a nuestro cerebro. Más de 4 horas de diseño y 6 horas de dibujo fueron necesarias para que el artista transformara las suaves líneas y curvas del cuerpo humano en la escamosa y verde piel de un reptil. Y cerramos nuestra emisión de hoy viernes con algunas exigencias que hizo el cantante Luis Miguel en uno de sus conciertos. Al parecer, al sol como es reconocido este cantante mexicano, sus ocurrencias en las que exige llevan a la producción a una dimensión desconocida. No es un secreto ni mucho menos una sorpresa enterarnos de las múltiples exigencias que Luis Miguel pide cuando tiene un concierto, pero en esta ocasión fue aún más porque se presentará en un palenque, algo diferente e inusual en lo que siempre ha hecho. Las negociaciones han sido a través de sus representantes, los cuales fueron muy estrictos en darle las especificaciones de lo que desea el cantante. Una de ellas es que solo debe estar cerca de su equipo de seguridad, nadie más. No habrá posibilidad de que un fan se le acerque para saludarlo o para darle la mano, ya que habrá un séquito importante de guardaespaldas. Otro punto a resaltar es que pidió que su camerino y los pasillos de acceso al redondel del palenque estén pintados completamente de negro. Se desconocen las razones por las que pide este color, pero así se está haciendo. También quitaron el 30% de las sillas del lugar, las cuales están hasta adelante, esto porque estará ocupado por su equipo de producción y por más elementos de seguridad. Soy Alejandra Forero y llegamos al final de una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag.